Y yo les invito a que tomen asiento, se sienten, porque realmente lo que el Señor puso en mi corazón para compartir es, como dice el dicho, es corto pero sustancioso. Y la verdad no les voy a quitar mucho tiempo porque yo acá puedo echarles un cuentazo y intentar convencerlos, pero el que convence es el Espíritu Santo, no yo. Entonces, yo quiero hablar directamente a su corazón y espero que en el nombre de Dios así pueda ser. La palabra tiene un título un poco coloquial, podemos decirlo. Este nombre surgió por 40 días de ayuno, no mentira, no mentira, Dios, perdóname por mentir, no, es que lo que pasa es que hay una muchacha que yo conocí, una niña, como 14, 13 años, y entonces esta muchacha decía a cada rato, no, es que, o sea, cuando estaba todo el tema de los policías y que todo el mundo estaba en contra, bueno, sí, que los policías son malos y todo esto, entonces empezaron a coger el dicho, ¿no? De que es que si usted no hace esto es tombo, ¿sí? O sea, como que la palabra tombo era como un insulto, ¿no? Como algo despectivo, ¿no? Y entonces decía, no, es que si usted no va y le hace eso a su mamá, usted es tombo, o sea, así como, o sea, hacían eso como en forma de chiste, de broma, ¿no? Y pues ustedes saben que tombo es la forma en la que se le dice a los policías, pues, digamos, de forma irrespetuosa, ¿no? Pero yo, ¿por qué escogí este nombre? Obviamente este nombre pues lo escogí para de pronto llamar la atención de alguna persona que dijera, pues, esta iglesia se volvió ñera, pero no, realmente yo estaba orando y a mí el Señor puso una palabra en mi corazón y dije, pues pongámosle este nombre a ver qué pasa, porque finalmente el título pues muestra una cosa, pero una cosa es el título y otra cosa es el mensaje que se va a dar detrás del título. Yo quiero que vayamos al libro del profeta Daniel, en el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 8 y el versículo 12, ¿sí? Pero antes de leer la palabra, yo quiero ponerlos un poquito en contexto. Yo estoy estudiando los profetas mayores, entonces ya empecé con Isaías, luego Jeremías, luego Ezequiel, y en este momento estoy leyendo al profeta Daniel. Y algo que a mí me impresiona de todas estas personas, y que tenían todas en común, o sea, usted lee a un profeta y todos tenían en común que todos fueron cumpliendo su llamado en medio de una persecución, en medio de un cautiverio, en medio de un proceso de esclavitud, ¿sí? ¿Y por qué? Porque en estos tiempos el pueblo de Israel, luego el pueblo de Judá, y pues el pueblo de Dios, el pueblo que Dios llamó, estaba constantemente en persecución. ¿Por qué? Porque era un pueblo desobediente, ¿sí? Entonces, normalmente cuando uno predica el libro de Daniel y cuando uno habla a los jóvenes en el capítulo 1, uno habla del ayuno que hizo Daniel, ¿no? Entonces, Daniel hizo un ayuno y entonces él decidió no contaminarse con los alimentos que daban en la tierra de Babilonia, ¿cierto? Pero voy a ponerlos un poquito más en contexto de lo que pasó. Cuando Daniel fue a Babilonia, ¿sí? Daniel vivía en la tribu de Judá, ¿sí? Él vivía en Jerusalén. Daniel era una persona adinerada, era una persona de la élite, era un muchacho, ¿sí? Era un muchacho que en ese tiempo lo denominaban un príncipe. Él era una persona que tenía recursos, era una persona que tenía conocimiento, que tenía educación, y en ese tiempo era muy escaso. O sea, si hoy en día es difícil acceder a educación, pues en ese tiempo mucho más, ¿sí? Entonces yo me sentí confrontado porque el Señor empezó a preguntarme muchas cosas acerca de Daniel. O sea, Él me ponía preguntas y obviamente Dios sabe todas las cosas, pero yo no. Entonces yo tenía que ir a buscar, investigar qué pasó con Daniel. Daniel es una persona que nace en el año 620 antes de Cristo. O sea, 620 años antes de que el Señor Jesús naciera, viniera a este mundo. Y yo me ponía a pensar, ¿qué pasó en la vida de Daniel antes de llegar al punto en el que estaba siendo cautivo, en el que se volvió un esclavo? Entonces, claro, yo siempre pensé, y yo siempre me hacía la idea de que Daniel, claro, o sea, Daniel llega, cumple los 15 años y lo secuestran los babilonios. Entonces ese pueblo lo secuestra y ese pueblo le dice, no, pues
Daniel, ahora tú eres parte de este pueblo, entonces va a pasar esto, aquello, y que el Señor empezó a revelársele a él, y que el Señor empezó a hablarle a él, pero yo me ponía a pensar, yo creo que Daniel, desde hace mucho tiempo, tenía una relación con Dios. Porque yo me ponía a pensar en el contexto actual. Imagínense una persona que no conozca nada de Dios y que lo llevan y lo secuestran y lo vuelven esclavo. Y después de eso, pues, no, es que ahora él tiene revelación del Espíritu Santo y él recibe interpretación de sueños. Pues no, ¿sí? Normalmente yo veía en todos los profetas lo mismo. Uno a veces ve el capítulo y uno dice, no, es que la persona empezó a ser usada por Dios. Sí, y vemos solamente la parte en la que fue usada por Dios y empezó a tomar decisiones en Dios, pero nosotros no vemos la parte antes. ¿Qué llevó a esa persona a llegar al punto en el que está en ese momento? Y normalmente cada vez que empiezan las historias, no hablemos de profetas, hablemos de ministerios, hablemos de iglesias grandes, hablemos de avivamientos. Siempre nosotros vemos la parte bonita, ¿no? Vemos, es que esa persona levantó muertos, es que esa persona sanó enfermos, es que esta persona hizo milagros, hizo muchas cosas, pero a veces no nos detenemos en el proceso que llevó esa persona. Daniel tenía 15 años. Ustedes saben, desde el día en que Daniel fue cautivo, la primera profecía que la dio el profeta Jeremías acerca del cautiverio fue en el año 13 del rey Josías, eso dice en Jeremías capítulo 1, y eso fue en el año 627 antes de Cristo. O sea, la primera profecía, o sea, el primer mensaje en el que dijeron, van a llevar cautivo al pueblo de Judá, al pueblo de Dios, lo van a meter preso, lo van a llevar cautivo a Babilonia, fue 7 años antes de que Daniel naciera. Entonces, ¿qué pasa? Yo me ponía a leer toda la historia y yo veía a un pueblo que no creía en las profecías que venían de parte de Dios, porque en las profecías falsas sí creían, en las profecías que decían que no iba a pasar nada, que todo iba a estar bien, pero durante toda la vida de Daniel siempre hubo rumores, siempre hubo una habladuría de que en algún momento ese pueblo de Babilonia, ese pueblo grande, iba a invadir Jerusalén, iba a tomarse Jerusalén, iba a destruir el templo y se iba a llevar a las personas. O sea, Daniel crece en un contexto en el que toda su vida estuvo el pueblo en guerra. Toda su vida, todo el tiempo estuvo en guerra. Y yo me ponía a pensar, por ejemplo, en los padres de Daniel, porque el pueblo hebreo tenía la costumbre de enseñarle la ley a sus hijos. Sí, la tradición oral que llamaban, porque en ese tiempo no había libros o eran muy escasos. Entonces, Daniel se cría en un contexto en el que le enseñan la ley, ¿cierto? Y Daniel tiene 15 años. Alce la mano, ¿quién tiene más de 15 años acá? Yo creo que todos. ¿Más de 15? No alce la mano. Más de 15, nada. Yo creo que ya la mayoría, ¿cierto? Más de 16 años. Entonces, imagínense. O sea, yo me ponía a pensar, yo cuando tenía 15 años, yo no sabía ni para qué estaba en este mundo. Y una persona como Daniel tuvo el carácter para decir, yo no me voy a contaminar con lo que este pueblo consume. Para que una persona como Daniel haya llegado a esa determinación, él tuvo un contacto con Dios antes de todo esto. Él tuvo una relación con Dios antes de todo esto. Porque yo me ponía a pensar en mi vida y yo pensaba, o sea, Dios a mí, ¿cuántas veces me habló desde que yo tenía 13, 14 años? Dios me hablaba, me mostraba cosas, pero yo no tenía una relación con Dios. Y yo puedo decir que yo tengo una relación con Dios hasta hace pocos años. O sea, una relación en la cual yo convivía con Dios, en la cual yo estaba cerca de Dios, yo sentía a Dios constantemente en mi vida. Eso es hasta hace muy poco. Entonces imagínense desde qué edad Daniel empezó a construir su relación con Dios. Porque ¿qué dice en Daniel capítulo 1, versículo 8? Dice, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. ¿Por qué Daniel sabía que no podía comer la misma comida que el rey? Porque a Daniel desde pequeñito le enseñaron que esa comida estaba dedicada a otros dioses. Y por ende, si él comía esa comida, él estaba rindiéndole culto a dioses que eran diferentes a Jehová, a Dios, al Dios en el que creemos nosotros.
Daniel teniendo este conocimiento, Daniel sabiendo lo que hacían, porque o sea, en el libro de Ezequiel, en el libro de Jeremías, dice que cuando el rey de Babilonia llegaba a una tierra y llegaba a conquistar, no era como, ay, ¿será que van a comer? No, era que si ellos no obedecían, directamente el castigo más pequeño que les hacían era sacarle los ojos. O sea, de una, o sea, no era, ni siquiera preguntaba, o sea, no era como que, ay, ¿será que quieren comer? No, es que si no comen les sacamos los ojos, les quitamos las manos. Eso si no los matan. Entonces Daniel, sabiendo todo esto, o sea, sabiendo los sanguinarios, porque el pueblo de Babilonia, o sea, de toda la historia de la humanidad, fue uno de los pueblos más sanguinarios, más déspotas de la historia. O sea, eran de las peores personas de la humanidad, los babilonios. Eran personas salvajes, o sea, en el tiempo antiguo decían que eran como bestias. Imagínense en ese tiempo decir que alguien es como una bestia, o sea, era una vaina impresionante, o sea, eran personas salvajes completamente. Daniel sabía esto. Daniel era una persona que tenía 15 años, estaba allá, ¿sí? Y Daniel tenía 3 amigos. Estaba Ananías, estaba Misael y estaba Azarías, ¿cierto? Y Daniel, yo me imagino que ellos eran amigos desde hace tiempo, porque en ese tiempo de cautividad, pues, en ese tiempo, pues la gente, y como pasa hoy en día, la gente se une con los de su clase, ¿no? Daniel es un príncipe, pues obviamente Daniel se juntaba con otros príncipes, ¿sí? Y aquí en la palabra, en el versículo 1, el rey Nabucodonosor mandó llamar a las personas mejor capacitadas, a los muchachos más cultos, con mayor conocimiento, y dentro de ellos estaba Daniel, Anaías, Misael y Azarías. Ellos ya se conocían de hace tiempo. ¿Y qué pasa? Que en medio de todas estas charlas, yo me puse en ese plano allá, o sea, como si fuera actualmente, ¿no? Entonces yo me imagino que un día les dijeron, no, es que a partir de mañana todos van a comer la comida del rey. Y ellos ya sabían que esa comida no se podía comer. Entonces yo me imagino a Daniel y a los muchachos, uy, ñero, nos tocó comer. O sea, bueno, ellos no decían ñero, ¿no? Pero me ponía en el contexto, digamos, en el contexto de mi edad. O sea, si Daniel no fuera Daniel, sino fuera Carlos, a la edad de 15 años, mis amigos eran los muchachos, no sé, del colegio. Y que a partir de mañana dijeran algo que fuera en contra de mi fe. Y que si no lo hacía me mataban. Y que yo tuviera otros 3 amiguitos cristianos de mi misma edad, que teníamos todos 15 años, y que tuviéramos que tomar una decisión. Y yo, digamos, en mi lenguaje que usaba en esa época, uno sañero, el parce, bueno, no sé hoy qué palabras usan porque pues ya hace muchos años no tengo 15 años, pero, percanta, no, esa palabra no. Pero yo me imaginaba eso, y yo me imaginaba a los 4 amigos hablando de qué iban a hacer. Y uno de estos 4 amigos dijo, deberíamos decirles que no vamos a comer eso. Y claro, y los otros 3 habrán dicho, alguno de esos 3 habrá dicho, oiga, sí, deberíamos decir que no. Y otro habrá dicho, uy, no, pero ¿usted qué le pasa? ¿No es que nos van a matar? Y otro habrá dicho, uy, no, sea serio. Y en medio de todo esto que pasó, ¿cierto? Ellos tuvieron el tiempo para los 4 ponerse de acuerdo, ¿sí? Porque nosotros leemos los versículos y pensamos que todo esto pasó en 5 minutos. Y hay versículos en los que de un versículo a otro pasan incluso años. Nosotros no sabemos cuánto tiempo pasó desde que secuestraron a Daniel y a sus amigos, y luego les dicen que tienen que comer la comida del rey, y luego les dicen que les van a enseñar la cultura de Babilonia, y en ese transcurso cuántos días o semanas pasó y tuvieron el tiempo para decir, yo no voy a comer la comida del rey. Y en medio de todo esto yo me imaginaba, o sea, por eso fue que puse este título, porque yo me imaginé, yo decía, el que no ayune esto, o sea, me imaginé ese momento en el que yo decía, o sea, en el que nos poníamos ese reto, digamos, si mis amigos fueran cristianos y yo también en ese momento, y me ponía en esta época y yo decía, ponerse ese reto como amigos, decir, bueno, firmes, porque o sea, por lo menos en mi época, cuando yo y mis amigos nos decíamos a algo, el que falseara era un problema ahí porque ese man ya no era del grupo, ese man ya no era nada, o sea, ese man era el falso y lo cascábamos y de todo, o sea, era, si todos nos poníamos de acuerdo en que íbamos a hacer algo,
lo hacíamos hasta el final. Y finalmente esa fidelidad la tenían estos 4 amigos también. Y yo me los imagino, bueno, el 28 de agosto todos tienen que comer la comida del rey. Y ese día tenemos que decir, no vamos a comer. Bueno, yo veré a Azarías, ¿no? Todo seguro, ¿no? Ananías, Daniel, todos de acuerdo. Y entonces, claro, todos decían, sí, estamos de acuerdo. Y llegó el momento en el que Daniel, con la autoridad de un hijo de Dios, le dice, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Todo esto que yo les hablé, habla de una cosa, de la preparación. Porque hace muchos años yo hablaba con un líder que yo tuve, que era una persona que yo estimaba y admiraba muchísimo, y era una persona muy usada por Dios, demasiado, hace muchos años. Y él decía una frase que era tan sabia y yo no, o sea, nunca se me quitó de la cabeza. Y hablábamos de guerra espiritual y él me decía que toda guerra espiritual es precedida por un momento de preparación. O sea, no puede haber guerra espiritual si antes Dios no me ha preparado para esa guerra espiritual. Y esta prédica habla de guerra espiritual. O sea, lo que Daniel estaba haciendo en este momento era parársele no solamente a un maná y a un funcionario, se le estaba parando a las potestades, a los demonios, a los dioses paganos, al rey y diciéndoles, no voy a comer, no voy a contaminarme. Y para que todo esto pasara, él tuvo un tiempo de preparación. Por eso es que yo les hablaba de todo este contexto, porque Daniel no solamente fue educado por sus padres en la ley, sino que él tuvo que en algún momento desarrollar una relación con Dios de tal manera que aunque su vida estuviese en riesgo, él era capaz de decir, no me voy a contaminar con la comida del rey, no me voy a contaminar. Y aquí es donde yo les hago la pregunta, ¿qué también nos hemos preparado para las guerras que Dios ha puesto delante de nosotros? Y yo me ponía a pensar, ¿por qué una persona está delante de una guerra espiritual? ¿Por qué una persona está delante de una pelea en su espíritu? Porque hay algo a lo que hay que vencer. O sea, no puede haber una guerra sin que yo esté con un adversario al cual yo vaya a vencer. Y esta es la cuestión de la preparación. ¿Por qué Dios me prepara para la guerra? Porque si Dios no me prepara para la guerra, mi adversario me va a vencer. Y acá hay otra cuestión importante, el respaldo. Daniel estuvo preparándose todos estos años de tal manera que a los 15 años él tenía todo lo necesario para decir no. Y además tuvo el respaldo de 3 personas, que eran sus amigos, para que entre los 4 se pusieran de acuerdo y dijeran, no vamos a comer. Y esto es bien importante, porque no es lo mismo pelear una pelea solo que pelearla con ayuda. Nunca va a ser igual. Y yo me ponía a pensar en esto. ¿Quiénes son tus coequiperos en la guerra? Porque Dios no prepara una guerra sin antes ponernos personas a nuestro lado para pelear esa guerra. ¿Sabían eso? Y yo les pregunto, ¿quiénes son tus coequiperos en esta guerra? ¿Quiénes son las personas que están contigo para pelear esta batalla? Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes tienen coequiperos? Porque si no los tienen, hay 2 opciones. O que Dios te los puso y tú no te diste cuenta o te alejaste de ellos, o que no se pudieron poner de acuerdo y por eso ya no están. Entonces, estas 4 personas se pusieron de acuerdo. Y obviamente no es lo mismo uno estar en una nación extranjera como un esclavo, porque ellos en este momento eran esclavos, o sea, ellos no tenían ningún derecho allá. Solo decir, yo no voy a contaminarme, ¿cierto? A que entre los 4 se hubieran puesto de acuerdo y dijeran, no nos vamos a contaminar. Entonces ya hablamos de 2 cosas, hablamos de preparación y hablamos de respaldo. Obviamente, aquí en este contexto yo les estoy hablando de personas, de un equipo, de seres humanos, pero obviamente nuestro mayor respaldo siempre va a ser el Espíritu Santo. Pero obviamente nunca va a sobrar que haya un apoyo, una mano amiga orando por nosotros, intercediendo por nosotros. Yo siempre, en medio de mis oraciones, yo le doy gracias a Dios por todas las personas que yo sé que oran por mí y por las personas sobre todo que yo no sé, pero oran por mí. Porque yo sé, estoy convencido de que hay muchas rodillas que han intercedido para que yo esté aquí hoy.
por Nicolás, por Diego, por Dora, por Mauricio. Yo sé que hay muchas personas que han orado para que estemos sirviendo a Dios. ¿Y saben por qué? Porque estoy seguro de que si no hubiese personas orando por nosotros, nosotros no estaríamos acá. Porque a veces nosotros pensamos, ¿no? Uy, es que, o sea, que a veces pensamos, no, es que nuestra relación, mi relación con Dios es esto, es esto, es esto. Pero yo siempre le decía, Señor Dios, si yo estoy acá es por misericordia. Porque la palabra dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Y a veces nosotros no valoramos eso. Nosotros no valoramos que hay personas que están orando por nosotros. Hay personas que están orando por ti, Camila, por tu hermana, por Génesis, por tu familia. Hay personas que están orando por cada una de las personas, así no vengan a este culto. ¿Cuántas personas yo oro? Hay que ni vienen a esta iglesia y oro porque yo tengo una lista de oración y oro por cada una de esas personas porque Dios me dijo que lo hiciera. Y no les estoy diciendo que tengan que tener una lista ni nada de esto, sino estoy hablando de qué tipo de respaldo somos en Dios. Porque la palabra dice que el cuerpo de Cristo es un cuerpo, o sea, somos un equipo. O sea, el cuerpo de Cristo sí o sí tiene que estar de acuerdo, o ese es el ideal. Pero hoy estamos en un contexto en el que la iglesia no se pone de acuerdo ni para vestirse. Que es que unos pueden usar falda, que es que unos pueden usar jean, que es que unos pueden usar no sé qué, que unos usan velo. La iglesia de Cristo está demasiado dividida. Y el problema no es ni siquiera ese. El problema es que en medio de esa división hay congregaciones que se creen más o menos o esto o aquello porque creen que tienen la razón. Y yo les digo una cosa, mientras la iglesia de Cristo siga dividida, pues va a ser mucho más fácil que el mundo nos meta todos los goles que quiera. Y eso fue lo que pasó con Israel. Y por eso es que Daniel tuvo que confrontar esta situación, porque el pueblo estaba tan dividido, el pueblo estaba tan alejado de Dios, que los invadieron, los volvieron esclavos. Y a este muchacho de 15 años le tocó pararse al frente del mundo y decirle, no me voy a contaminar. Y esta es la situación en la que estamos hoy en día. Estamos en una iglesia dividida, en un cuerpo de Cristo que parece desmembrado, porque cada iglesia hace lo que quiere, cada pastor, cada líder que recibe una revelación, recibe otra, recibe una interpretación, recibe otra, y cada uno hacemos lo que queremos. Y en medio de todo esto, el mundo cada día está más metido en las iglesias. El mundo cada día está más metido, los sistemas de este mundo. Entonces yo pregunto, cuando un joven hace algo, ¿lo hace porque Dios se lo puso en su corazón o porque el resto del mundo lo hace y quiere hacer lo mismo que el mundo? Y esta es una pregunta importante, por eso hablamos de respaldo. ¿Qué personas me rodean a mí? ¿Qué costumbres yo tengo? Yo canto lo que canto, escucho lo que escucho, me relaciono con las personas que me relaciono porque yo tengo esa convicción, como Daniel la tenía, de no contaminarse con lo mismo de este mundo, o porque el mundo lo hace y yo también quiero. Entonces ahí hablamos de todo, hablamos de carreras. Yo quiero estudiar medicina. ¿Por qué no? Porque mis amigos estudian medicina. Ay, ¿cuántos de sus amigos son cristianos? Ah, no, ninguno. ¿Y usted les ha hablado de Dios? Sí, pero se burlan de mí. Entonces ahí la pregunta es, ¿y por qué tienes esos amigos? Porque siempre va a haber dos posibilidades. Cuando yo me relaciono con alguien, yo tengo la posibilidad de contagiarlo de lo que yo tengo de parte de Dios, o está la opción de que esa persona me contagie de lo que tiene y no es de Dios. Y la cuestión es simple. Daniel, a la edad que tenía, ¿por qué Dios permitió esto? O sea, yo siempre me pregunto ese tipo de cosas. O sea, Daniel le tocó vivir una vida dura, difícil. Y yo decía, ¿por qué Daniel le tocó pasar por esto? Porque un muchacho de 15 años tuvo que enfrentarse, salir de la vida de sus papás. ¿Y sabe qué hicieron con los papás de Daniel? Los mataron. Porque ellos cogían lo que servía y lo que no servía lo mataban. Daniel perdió a su familia. Perdió, si tenía hermanos, los perdió. Si tenía novia, la perdió, porque acá no habla de la novia de Daniel. Aquí Daniel perdió todo y solo tenía 3 amigos. Obviamente tenía a Dios, que era lo más importante, es lo más importante. ¿Y por qué Dios permitió que un muchacho de 15 años pasara por esto? Si era una persona con dones, con talentos, con propósito, era una persona que tenía una buena relación con Dios. ¿Y por qué sabemos que Daniel tenía una buena relación con Dios? Por todo lo que pasó en el libro de Daniel.
Porque Daniel no solamente interpretó un sueño, no solamente tuvo una visión, Daniel tuvo el carácter para decirle a esta gente: mi Dios es más grande que el de ustedes. Daniel tuvo el carácter para orar delante de Dios, orar a su Dios, al Dios de Israel, al Dios en el que yo creo. Él tuvo el carácter, él tuvo la convicción en su corazón para delante de toda esa gente orar. Y la palabra dice que pusieron un decreto de muerte y le dijeron: si usted ora a su Dios, lo matamos. Y Daniel dijo: de malas, yo oro a Dios, porque Dios es más importante que sus amenazas. Y ese carácter no lo desarrolla una persona inmadura, ese carácter lo desarrolla una persona que tiene una relación profunda con el Espíritu Santo. Porque yo me cuestiono eso muchas veces, y eso es algo que yo me cuestiono en tantas oraciones. Señor, si un día me amenazan a mí, si amenazan a mi hermana de 7 años delante de mí, me dicen: si usted no niega a Dios, la mato. Si usted no niega a Dios, mato a su mamá, a su papá, a sus hermanos. ¿Qué va a hacer? Eso es lo que yo me cuestiono todos los días, porque yo sé que estamos en los últimos tiempos y yo sé que estamos en un contexto donde la iglesia se va a levantar, pero va a ser perseguida. Y yo me cuestiono y le digo: Señor, si tú permites eso es porque yo voy a tener el carácter para decir: yo creo en Dios. Y la pregunta que yo les hago a cada uno de ustedes es esta: ¿vamos a tener el carácter para decidir por Dios? ¿Vamos a tener el carácter para decir: Dios es más grande que toda esta mentira del infierno? Porque lo más fácil siempre va a ser dejarnos contaminar. Lo más fácil siempre va a ser decir: bueno, está bien, ¿eso qué pasa? Eso, un pedazo de carne que yo me como aquí, eso no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Y así pasa con nosotros. Esta era la primera cosa esto fue lo primero que le pidieron a Daniel, la comida. ¿Eso qué pasa? Eso, comerse una torta allá de Babilonia. ¿Qué le va a pasar, Daniel? ¿Usted cree que Dios lo va a matar por eso? Porque así como Dios le hablaba a Daniel, Satanás también le hablaba y lo amenazaba y lo chantajeaba y le decía: ¿usted cree, Daniel, que Dios lo va a castigar? Daniel, ¿usted cree que Dios lo va a castigar por comerse una empanada de Babilonia? Madure, Daniel. Madure, hermano. ¿Usted cree que Dios lo va a castigar? Usted tiene 15 años, usted es un niño, hermano. ¿Usted cree que Dios lo va a castigar? Pero Daniel tenía la convicción en su corazón y él sabía que sí. Tal vez Dios no lo iba a matar, tal vez no, pero él sabía que si él cedía en esto, él se iba a prostituir a Babilonia. Daniel sabía que si cedía en una sola cosa a este pueblo, Dios ya no lo iba a respaldar más. Y esa es la cuestión, que a veces nosotros pensamos que son bobadas, siempre son bobadas. No, que es que mi tiempo devocional es a las 5 de la tarde, entonces yo voy a orar en mi devocional a las 5 de la tarde. Y entonces yo digo: pues entonces no oremos a las 5, oremos a las 6. Bueno, oremos a las 7. Bueno, ya no oremos, oramos mañana. Y empezamos a ceder, todo el tiempo empezamos a ceder cosas. Y yo les hago esta pregunta: ¿qué tanto te has preparado para la guerra espiritual que tienes delante? Y la segunda pregunta: ¿cuál es tu respaldo? ¿Quiénes están orando por ti? ¿Tú cómo estás orando por las personas que están a tu lado? Porque obviamente, así como hay gente que nos respalda, así uno también debe respaldar a personas en oración. Y la tercera pregunta: ¿cómo vas con tu prueba? Porque Daniel, en el versículo 12, Daniel capítulo 1, versículo 12 dice: y le dijo: por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. O sea, Daniel tuvo la convicción y dijo: mire, yo no voy a comer eso. Y es más, si usted no me cree a mí, compare los resultados. Mire quién es más sabio, mire quién tiene más conocimiento, mire quién sabe más. Y ustedes leen todo el pasaje y de todas esas personas que trajeron, las únicas personas que sobresalieron
fueron los que decidieron no contaminarse. Esas 4 personas, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ellos 4 pasaron la prueba. Y Daniel tenía una convicción tan grande de Dios que cuando le dijo, por favor, pruébanos. O sea, cuando Daniel le dice pruébanos a este funcionario, que era la mano derecha del rey, no estaba poniendo a prueba a Daniel. Daniel en ese momento estaba poniendo a prueba a Dios. Porque estaba diciendo, Señor, si tú me dices a mí que no puedo comer esto, es porque tú me estás diciendo que con lo que yo coma, así yo solo me alimente de agua, yo voy a estar mejor que ellos. O sea, Daniel no le estaba diciendo directamente eso a este muchacho, o sea, no le estaba diciendo, no, es que Dios a mí no sé qué, Dios a mí no sé cuánto, no. Él, en su intimidad, cuando estaba orando, decía, Señor, yo le voy a decir esto a esta persona, pero tú me vas a respaldar. Y eso es lo que nosotros a veces no hacemos. O sea, a veces nosotros tenemos tantas dudas de lo que Dios quiere hacer en nosotros, que cuando Dios nos reta, quiero que se levante a las 3 de la mañana a orar. Señor, pero si yo me levanto a las 3 de la mañana solo voy a dormir. No, solo 4 horas. No, yo no puedo. No, es que tiene que orar, no sé qué, tiene que hacer esto. Vaya, predíquele a esta persona. Vaya, haga esto, vaya, ayune, vaya, no sé qué. Ay, no, Señor, porque es que si yo ayuno me da gastritis. Ay, no, Señor, es que no sé qué, no sé cuántas. Pero en ese momento, cuando Dios nos exige algo, como se lo exigió a Daniel, y nosotros no lo hacemos, a veces nosotros pensamos que no, es que simplemente pues desobedecimos a Dios, pero va más allá de eso. Cuando Dios nos exige hacer algo que nos cuesta esfuerzo, que nos cuesta placer, que nos cuesta satisfacción personal, en ese momento estamos diciendo, no con nuestra boca, estamos diciéndolo con nuestros actos, en nuestro corazón, la comida del rey es mejor que tu presencia. Lo que me da el mundo es mejor que tu presencia. Y aquí me remonto a una historia de hace muchos años. Oiga, yo sí soy viejo, hermano. Hace como unos 6 años, ya con esto termino. Hace como 6 años, sí, llegó una muchacha a la iglesia. Y la muchacha llegó con el novio. Una china de verdad. O sea, era bien bonita esa china. Uy. Y yo casi que le digo, no, ese man es del diablo. Oiga, uno es que no es mi carnal, de verdad. O sea, en esa época yo tenía 19 años, yo ya pues conocía ciertas cosas de Dios. ¿Cierto, Santi? Y es que sí, yo era como Santi. No, mentira, yo era más grande ya. O sea, en edad, yo tenía 19 años, Santi, perdón. Tranquilo. Perdón, Santi. Yo tenía 19 años, no, de verdad. Esa china, ella tenía como, en ese tiempo, como 18 años. Pero una china bonita, de verdad, bien bonita. Y llegó con el novio. Y la chica, digamos que, pues en ese tiempo yo no tenía nada de experiencia dando consejos ni nada. Yo le decía a la gente lo que era y de malas, hermano. Y la china me preguntó y me dijo, ay, ¿tú qué opinas de él? Pero es que esa es la clásica, la de toda la vida, de que no, es que yo lo voy a convertir, pero pues el que convierte es Dios. Obviamente ya uno entiende que uno no le puede decir eso a la persona, pero en ese tiempo yo no lo sabía, o sea, yo no sabía eso. Y yo le dije, usted no va a convertir a ese man, déjelo. Pero, o sea, o sea, ya aquí estoy relajado, pero yo se lo dije, yo la miré a los ojos y yo le dije, esa relación va a fracasar, deje a ese man. Ah, sí, pero es que yo era re sádico, o sea, en esa época a mí me importaba 5 lo que la gente opinara de si les gustaba, de si no, pero también era porque yo tenía ese celo, o sea, yo tenía como eso de que uno no podía jugar con Dios, pero es que yo era muy extremista, ¿no? Obviamente yo sigo siendo muy celoso de Dios y me sigue valiendo 5 lo que la gente opina, pero soy más empático, o sea, ya he cambiado. Y yo le dije, de verdad, yo le dije a ella, eso va a fracasar. Y esta semana yo, reflexionando en todo esto de las pruebas, de todo esto, yo siempre pensé si ese consejo fue de verdad de parte de Dios o fue parte de la carne. Y
el Señor me dio una frase que me quebrantó de verdad. Porque a veces cuando uno le da un consejo a un joven y le dice, esa relación no te conviene, o esa carrera no te conviene, o ese negocio no te conviene, X cosas. Nosotros cuando recibimos, porque así como yo doy ese consejo, en algún momento yo también recibí ese consejo. Y por eso es que yo sé lo que implica cuando uno no hace caso. Si a uno le dice, ¿no? Si a uno le dicen textualmente, no haga esto, lo mejor es hacer caso, ¿sí? No se meta en esto, lo mejor es, no hacer, es hacer caso. Porque yo sé lo que es no obedecer y luego pegarse una estrellada y tales. Y yo entendí en ese momento una cosa. Porque yo siempre tenía en mente que si no era de Dios, o sea, por ejemplo, en mi caso, cuando yo me gustaba a alguien y entonces me metía con esa persona y tales, y entonces yo siempre pensé que el fracaso era que esa relación no funcionara, o que si yo me metía en una carrera, la carrera no funcionara, o si yo me metía en un negocio, que el negocio no funcionara. Pero ¿saben cuál es el mayor fracaso de hacer algo que está en contra de la voluntad de Dios? El mayor fracaso es perder la presencia de Dios, como le pasó a Sansón. Y por eso es que yo, o sea, hasta este momento yo sabía esto, pero esta semana fui consciente de eso. Claro, cuando yo le decía a esa chica que iba a fracasar, o a esa persona, bueno, es que han pasado muchas personas, y yo le decía, va a fracasar. Yo no sabía lo que le estaba diciendo a esa persona, o sea, yo sabía que era Dios, pero claro, yo no sabía cuál era el fracaso. El fracaso no era que esa persona fuera y esa relación resultara mal y que lloraran y no sé qué, no. El fracaso era que se perdiera la presencia de Dios. Porque eso fue lo que le pasó a Sansón. Porque miren cómo es de curioso, la palabra dice que la presencia de Dios se apartó de Sansón y él no se dio cuenta. Dice que el Espíritu de Dios se fue y él no se dio cuenta de eso. Estaba tan enamorado en ese momento, tan ilusionado por esa mujer que lo traicionó, que perdió la presencia de Dios y no se dio cuenta. Y obviamente, hay muchos temas y cada relación es distinta, cada sentimiento es distinto, cada proceso es distinto, pero puntualmente, si a ustedes, y esto va en general, sea lo que sea, si a ustedes Dios les dijo que tomaran una decisión, que sacaran algo de sus vidas, que se alejaran de algo, de alguien, que cerraran esa puerta, lo que sea. Si Dios textualmente ya les dijo, y ustedes saben que es Dios, y les dice, no hagan esto, o les dicen, haga esto, y ustedes no lo obedecen, acuérdense, el fracaso no es que eso salga mal. Ay, no, que Dios no me respalde en esto, entonces me va a salir mal esto, no. El fracaso es perder la presencia de Dios. Por eso es que nosotros estamos en guerra, por eso es que Daniel se paró en guerra, por eso es que nosotros, como hijos de Dios, todo el tiempo nos demandamos a estar en guerra. Porque si perdemos la guerra, en ese momento estamos reconociendo que nuestro Dios no puede contra nuestros enemigos. Y si nosotros no tenemos la fe para creer que Dios puede contra nuestros enemigos, pues simplemente Dios se va. Dios puede insistir mucho tiempo, años, meses, días, pero va a haber un momento en el que Dios dice, esta persona no cree en mí, ya no puedo estar cerca de él, no puedo estar cerca de ella. Dios tiene paciencia, pero si Dios es reiterativo con algo una y otra vez y nosotros no lo obedecemos, en cualquier momento el Espíritu Santo se va a ir y no nos vamos a dar cuenta. Ese es el problema. Yo quiero que cerremos los ojos y que pensemos en esto, porque hay muchas situaciones distintas, pero hay momentos específicos donde es Dios el que nos habla. Y si Dios a usted ya le ha dicho y le ha reiterado en muchas ocasiones que algo le conviene o no le conviene, yo le invito a que reflexione sobre eso. ¿Por qué ha sido tan difícil dejar eso? ¿Por qué ha sido tan difícil obedecer a Dios en esto? Porque a veces inclusive pensamos que es Dios el que nos está hablando. A veces estamos tan confundidos que pensamos que es que Dios quiere esto y resulta que Dios quiere otra cosa. Por eso yo les pido que cierren sus ojos, se dispongan y que piensen en aquellas peleas que tienen que pelear, en aquellas guerras que tienen que pelear.
Señor, yo te doy gracias por cada una de estas vidas, Señor, yo te bendigo, Dios, porque yo sé, Señor maravilloso, que tú has hablado. Señor, tú sabes, Dios, que yo no quiero obrar en mis fuerzas, yo quiero que seas tú, Espíritu Santo, y te pido, Rey de la Gloria, que seas tú manifestándote, glorificándote, obrando, Señor. Dios, si hay algo que no nos conviene, Señor, danos la convicción, Señor. Si no tenemos claridad en algo, si estamos confundidos, Señor, danos la certeza de lo que tenemos que hacer, Espíritu Santo. Padre, yo bendigo cada una de las vidas que estamos acá, Señor, la vida de Dorita, la vida de Camila, la vida de Dylan, Señor, la vida de Nicolás, de Mao, de Mafe, de Diego, de Juan Camilo. Señor, yo bendigo a mis hermanos que están acá, a Santi, Señor, a cualquier persona que haya podido escuchar este mensaje, Señor. Y yo te pido, Rey de la Gloria, Señor, que nos muestres, Dios de la Gloria, cuál es la pelea que tenemos delante, Señor. Es una pelea contra nuestro orgullo, Señor. Es una pelea contra nuestra soberbia. Es una pelea contra nuestro corazón, contra nuestros sentimientos, Señor. Muéstranos quién es nuestro enemigo y permítenos pelear esta pelea, Señor, para no seguir cediendo ante este mundo, ante este sistema que nos está corrompiendo, Dios. Señor, que como Daniel tengamos ese carácter, Señor, esa preparación, ese respaldo de tal manera, Dios, que podamos decir con autoridad: no voy a comer la comida del rey, no voy a comer la misma comida que este mundo come, no voy a hacer lo mismo que el mundo hace, no voy a ir por la misma corriente que el mundo va. Señor Dios, dirígenos para que de ninguna manera, Señor, nos prostituyamos ante este mundo, Señor. Que de ninguna manera, Señor, sucumbamos, Dios, ante los deseos de esta carne, Dios. Toma nuestro corazón, Dios de la Gloria, sumérgenos, llénanos de tu presencia, Espíritu Santo. Yo reprendo todo espíritu de confusión. Yo reprendo todo espíritu de manipulación. Yo declaro que todo velo de encantamiento, todo velo mágico se rasga en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que te manifiestes, que te glorifiques, Señor, que obres en nuestro corazón, Señor. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Dios? Que seas tú obrando, Espíritu Santo, que seas tú haciendo lo que nosotros como hombres o mujeres no podemos hacer. Que seas tú, Dios. Que seas tú mostrándonos, Señor, qué es lo que está pasando en nuestro corazón. Que seas tú obrando en nosotros, Señor. Seas tú dirigiéndonos. Que seas tú gobernando en nuestra vida, Señor. Que seas tú el Rey y el Señor de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Te doy la gloria y la honra por estas vidas, por este remanente, por las personas que estamos, por las personas que ya no estamos, Señor. Yo te pido, Señor maravilloso, que seas tú glorificándote y que seas tú, Señor. Si no es tú, Señor, mejor no hacerlo, Dios. Si no eres tú, si no es tu plan, si no es tu presencia, Dios, no quiero hacerlo, Señor. Si tú no estás con nosotros, no queremos ir. Te damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús.